Damos muchas gracias al Señor. Somos privilegiados de estar nuevamente entre ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer en esta ocasión del versículo 11 al 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne de las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a nuevamente dirigirnos al Señor para que nos asista ahora. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te rogamos ahora que tú tomes la pobre palabra humana y la hagas poderosa para gloria y honra tuya, edificación de tu pueblo y salvación para muchos. Perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados, porque es en el nombre de tu Hijo te lo suplicamos. Amén. Anteriormente, en la carta de Pablo a los Efesios, hemos visto el interés que tenía el apóstol en que los creyentes obtengan un conocimiento lo más claro posible de los enormes privilegios que ahora tenemos los que somos cristianos. Privilegios que se nos han otorgado sin merecerlo en absoluto, como vimos en nuestro último sermón de esta misma carta, capítulo 2, verso del 1 al 10. Ahora, en el resto del capítulo, Pablo continuará expandiendo esta misma idea, este mismo tema, pero desde un ángulo diferente, distinto. Hasta el momento él había contemplado a los cristianos como individuos salvados por gracia. Pero ahora él cambia, va a contemplar a estos mismos individuos como parte de una comunidad de creyentes. Los privilegios que Pablo menciona a partir del versículo 11 de esta carta, capítulo 2, son ahora colectivos, privilegios que vienen a nosotros como parte que somos del pueblo de Dios,
que es la iglesia. Y así como debemos considerar un gran privilegio el hecho de haber sido salvados absolutamente por gracia, individualmente, Dios nos escogió, y tener ahora comunión con Él, también debemos considerar como un enorme privilegio el hecho de formar parte de ese organismo vivo que es la iglesia. Estar en Cristo es equivalente en las Escrituras a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar la iglesia, preocuparse por ella, involucrarse en la iglesia. Y si ha habido una época en la historia del cristianismo donde esta verdad tiene que ser claramente enfatizada, es precisamente en esta la que nos ha tocado vivir y ministrar. El individualismo de nuestra generación ha permeado el supuesto cristianismo de unos cuantos, de tal manera que muchos hoy en día pretenden ser cristianos mientras descuidan su relación con la iglesia. Amados, esta es una completa distorsión del cristianismo bíblico. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse, para desarrollarse en aislamiento. Nuestra relación con Dios y con su pueblo se encuentran tan íntimamente relacionadas que de ninguna manera podemos nosotros separar la una de la otra. Y es en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a considerar con la ayuda de nuestro Dios, que el apóstol Pablo quiere hacernos conscientes de esta realidad. Debemos dar muchas gracias a Dios por la comunión que disfrutamos ahora con Cristo, pero también debemos darle muchas gracias a Dios por el hecho de que ahora formamos parte de su pueblo, porque ahora somos miembros de su iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? ¿Qué de particular tiene esta entidad que la hace a ella tan importante? Pablo responde en nuestro texto: la iglesia es una comunidad de gente redimida que ha sido reconciliada con Dios y donde sus componentes han sido también reconciliados y unificados entre sí. Esa es básicamente la enseñanza de este pasaje. Y para que podamos nosotros apreciar en toda su dimensión el privilegio que significa ahora formar parte de la iglesia, en los versículos 11 al 12, Pablo nos recuerda la condición tan terrible en la que nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo y antes de venir a ser parte del pueblo de Dios. Comparándola con los versículos 13, al 22, y ahí se muestra el cambio radical de posición que se ha operado en cada uno de nosotros ahora que estamos en Cristo. Veamos entonces nuestra condición anterior. Pablo abre esta sección con una cláusula conectiva. Por tanto, o sea, todo lo que él va a decir a continuación está estrechamente relacionado con lo que ha dicho anteriormente. ¿Y cuál es el tema de la sección anterior? La extraordinaria obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Pablo en los versos 1 al 3 de este capítulo 2, acuérdense de lo que eran en otro tiempo. Es saludable que ustedes recuerden estas cosas.
El caso suyo era realmente desesperado. Estaban muertos en sus delitos y pecados, como todos los hombres lo están. Pero a partir del versículo 11, Pablo aquí, como dije, empieza a mirar las cosas desde otra tónica. El mismo asunto, pero ampliado. Pero por pertenecer al mundo gentil, por el hecho de que no eran israelitas, la condición de ustedes era aún peor. Gracias, Javi. Vamos a ponerlo ahí. Y Pablo menciona aquí dos aspectos que afectaban a esta gente de manera particular. Lo mismo que a nosotros, solo por el hecho de no pertenecer al pueblo de Israel. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los gentiles sufrían de alienación social. Y para poder entender adecuadamente estas palabras que Pablo pone aquí y toda esta sección de la carta a los Efesios, es preciso que conozcamos algo de la condición en que se encontraba el mundo en los días de que el Nuevo Testamento fue escrito. La sociedad de aquel entonces estaba profundamente dividida. Los hombres se habían encargado de construir grandes barreras que separaban a los unos de los otros. Y la iglesia de Cristo en sus primeros años tuvo que lidiar con esa situación. Una de las grandes barreras era la esclavitud existente. Algunos hombres eran libres, pero otros eran esclavos. Y así como los hombres libres miraban a los esclavos con desprecio, como seres inferiores, muchos esclavos miraban a sus amos con resentimiento. Estaban mirando a esas personas con amargura por la manera inhumana con que eran tratados. Otra barrera era la de los sexos. Las mujeres eran vistas en aquel tiempo como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y muchos esposos trataban a sus esposas solo un poquito mejor que a los esclavos. Las mujeres en aquellos días prácticamente no tenían ningún derecho. Es una pena que muchas mujeres al día de hoy no tienen ni idea de las bendiciones colaterales que han recibido gracias a la influencia del evangelio en el mundo. Ese es otro tema que nos vamos a tratar hoy. También existía en aquel tiempo una profunda división étnica. Por un lado estaban los griegos, orgullosos de su cultura, de su desarrollo intelectual. Y por otro estaban los romanos y su orgullo de ser el gran imperio que dominaba gran parte del mundo. Le habían conquistado y ahora eran los amos de casi todo el mundo, o sea, el mundo conocido. Y eso lo hicieron por varios siglos. Y finalmente estaban los judíos, que por una mala comprensión de su privilegio como pueblo del pacto, habían desarrollado un orgullo religioso desmedido, que llevó incluso a muchos de ellos a menospreciar a los gentiles. Es decir, los que no eran judíos. Y en el peor de los casos, ellos odiaban a esas personas. Los aborrecían terriblemente.
Y es precisamente acerca de esta última barrera que Pablo habla en nuestro texto. A esta iglesia donde la mayoría provenía precisamente de ese mundo, del mundo gentil. Los judíos llevaban en su cuerpo la marca de pertenecer al pueblo escogido, al pueblo del pacto, al pueblo de la circuncisión. Por tanto, ellos menospreciaban a todos aquellos gentiles que no gozaban de tales privilegios. Esos gentiles para muchos judíos no eran más que perros con los que debían tener muy poco contacto. Era tal la separación, para que ustedes tengan una idea, entre estos dos pueblos, que si un judío entraba en la casa de un gentil, quedaba ceremonialmente inmundo. No podía tener relación con las cosas concernientes a la iglesia o a las cosas religiosas para que ustedes entiendan. Ni aún le era permitido asistir a una mujer gentil en sus labores de parto. Era inhumano el trato que recibían. Y es acerca de esta alienación social que Pablo está hablando aquí. El prejuicio tan grande, el prejuicio inmenso que existía en contra de los gentiles incircuncisos por parte de los judíos, que eran sumamente profundos. Ellos eran la circuncisión, imagínense ustedes. El pueblo del pacto. Los descendientes de Abraham, el que fue llamado amigo de Dios. Pero el problema de ellos no era solo de tipo social, sino también espiritual. Los gentiles sufrían de alienación espiritual. Versículo 12. En aquellos tiempos estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aunque no eran inferiores en modo alguno en relación al pueblo de Israel, ciertamente estaban en desventaja. Y Pablo menciona aquí distintos aspectos de esa alienación espiritual que sufrían los gentiles en contraposición a los privilegios que tenían los judíos por pertenecer al pueblo escogido, al pueblo del pacto. En primer lugar, estos gentiles estaban sin Cristo. No tenían conexión alguna con el Mesías de Israel. Ese Mesías prometido a esa nación en el Antiguo Testamento, que aún en esa época los judíos piadosos estaban esperando. Todos los sacrificios, ritos y ceremonias que aparecen en el Antiguo Testamento señalaban a Cristo. Y los israelitas que fueron salvos en ese tiempo se salvaron creyendo en esa promesa. Pero los gentiles estaban completamente ajenos a todas estas cosas. En segundo lugar, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, excluidos de aquella nación escogida por Dios para tener su revelación al mundo. Y sobre todo las cosas para traer por medio de ese pueblo al Señor Jesucristo. Ellos gozaban de la especial protección de Dios y sobre todo de su revelación, pero los gentiles estaban excluidos. En tercer lugar, ellos estaban ajenos a los pactos de la promesa, a todas aquellas promesas juradas por Dios para con su pueblo y que apuntaban todas hacia la venida del Mesías esperado. Consecuentemente, y en cuarto lugar, ellos estaban sin esperanza. Qué terrible.
no tenían nada seguro que esperar aparte de la muerte. Y un futuro incierto, un futuro completamente oscuro. Y por si todo esto fuera poco, Pablo concluye esta terrible descripción diciéndonos que los gentiles vivían sin Dios en el mundo. Adoraban a sus ídolos de madera y de piedra, pero desconocían al Dios vivo y verdadero que hizo el universo y lo sostiene con la palabra de su poder. Tal era la condición de estos gentiles en la antigua dispensación. En completa orfandad, eran huérfanos, a merced de filosofías y religiones extrañas. Amados, así estaríamos también nosotros si no hubiese tenido Dios misericordia de esta isla y hubiese enviado a misioneros para que predicaran el evangelio que ha llegado a nuestros días. Pero este panorama tan tenebroso que Pablo describe en los versículos 11 y 12 cambia repentinamente cuando llegamos al versículo 13. Todo lo que Pablo ha descrito hasta este momento no tiene otro propósito que el de servirnos de comparación, porque esa no es nuestra condición ahora que estamos en Cristo. Y eso es precisamente lo que Pablo pasa a describir en los versículos 13 al 22. Dice, comienza el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, así estaban en otro tiempo, dice Pablo, pero todo ahora es bien distinto. Algo extraordinario ha ocurrido por medio de la obra de Cristo. Judíos y gentiles hemos sido reconciliados con Dios y reconciliados entre sí. De modo que ahora formamos una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. Quiero que veamos estas tres figuras que Pablo usa aquí en nuestro texto. A partir del versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles estábamos lejos por todo lo que hemos visto en los versículos anteriores. Lejos de Dios, lejos de su revelación, lejos de sus promesas. Los judíos, en cambio, estaban cerca. La gloria de Dios moraba en el templo, Dios había prometido eso, de Jerusalén, y por medio de las profecías escuchaban continuamente la voz de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, o sea, la situación ha cambiado dramáticamente. Nosotros, que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por su sangre somos perdonados, somos reconciliados con Dios y al mismo tiempo reconciliados con todos aquellos que han encontrado en Cristo la misma reconciliación. Lo que separa al hombre de Dios y a todos los hombres es el pecado. Y Cristo ha hecho posible esa unión. Cristo venció al pecado en la cruz, pagando allí nuestra deuda, de modo que ahora somos plenamente aceptados por Él delante de Dios. Y al mismo tiempo podemos tener comunión
con los hombres. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que Cristo hizo posible esa experiencia de reconciliación, sin importar si son judíos o son gentiles. En este sentido, es que Cristo es nuestra paz. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, la barrera que separaba al judío del gentil ha sido completamente derribada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y noten, mis hermanos, y es lo que estaba diciendo nuestro pastor ahorita, que allí no dice simplemente que Cristo logró esa paz para nosotros. Allí dice que Él es nuestra paz. Él es la fuente. Él es la sustancia de esa paz. Lo que la ley de Moisés no podía hacer, ni lograr ninguna religión, ninguna filosofía, ningún mérito humano, es logrado plenamente en Cristo. La reconciliación en su aspecto vertical, o sea, nuestra relación con Dios, y en su aspecto horizontal, la de los unos con los otros. De ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno. Dios formó uno con ambos. Hizo una unidad. La pared intermedia de separación que los dividía fue quitada. Bueno, ¿y qué pared era esa? Bueno, Pablo puede estar refiriéndose a la pared que separaba a los judíos de los gentiles en el templo de Jerusalén. ¿Han oído el atrio de los gentiles? Pues los gentiles podían llegar hasta un punto en el templo. Y ahí había una inscripción que en griego y en latín decía: ningún extranjero puede pasar esta barricada que rodea el santuario y su contenido. Cualquiera que fuese sorprendido haciéndolo será responsable único de su muerte consecuente. Qué tremendo. Pero si es de esta pared de separación que Pablo está hablando aquí, él solamente lo hace como una ilustración de la enorme hostilidad que había entre ambos grupos. Había una pared que le separaba, que Cristo derribó completamente. ¿Cómo? Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esa ley ceremonial era la que separaba a los judíos de los gentiles. Ahora Dios ha creado en Cristo un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad que es la iglesia, formada por judíos y por gentiles. Y tanto los unos como los otros, juntos en este pueblo, han sido reconciliados con Dios. Versículos 15 y 16. Para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vivimos en un mundo lleno de contienda, lleno de barreras, lleno de divisiones, lleno de enemistades. Es así, es así. Triste, pero es así.
Y por más esfuerzos que se realizan, cada día los hombres construyen barreras más altas entre sí. Y lo que este texto nos enseña es que solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. El Evangelio es la única respuesta, mis hermanos. Este mundo que anda en tiniebla, como decimos nosotros en buen cubano, patas arriba, lleno de fricciones, lleno de contienda, lleno de conflictos. La respuesta no está en las Naciones Unidas, en la ONU, ni en las conversaciones de paz. Tampoco. La respuesta está en el Evangelio de Jesucristo. Las partes contendientes tienen que encontrarse la una con la otra en la cruz del Calvario. De lo contrario, no habrá verdadera y duradera reconciliación. La raíz de esta enemistad, de esta contienda, de esta rencilla es el pecado. Y el pecado solo encuentra remedio en la cruz. Allí Cristo mató las enemistades, dice Pablo. Pero Cristo hizo algo más en favor de estos creyentes en Éfeso. Y a favor de todos nosotros. Versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo no solo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario para procurar que judíos y gentiles se reconciliaran con Dios, ni tampoco hizo lo que hizo para que judíos y gentiles se reconciliaran entre sí. Él también fue y les anunció lo que había hecho para que ellos se beneficiaran de esa extraordinaria obra de salvación. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuándo fue que Cristo dejó Palestina para ir a otros lugares? Que sepamos, Él no salió de los contornos de Israel durante su ministerio terrenal. Cuando los apóstoles y otros predicadores fueron a Éfeso y predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando la palabra de Cristo es expuesta correctamente y el Evangelio es fielmente proclamado, es la voz de Cristo mismo la que llama a los hombres a la fe y al arrepentimiento. ¿Qué somos nosotros? Simples instrumentos en sus manos. O como dice la Escritura, sus embajadores, que en el nombre de Él llamamos a la reconciliación a todos los hombres. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese es el mensaje que proclamamos. Es en el nombre de Cristo que proclamamos este evangelio. Es en tu nombre, su nombre, que llamamos a los pecadores al arrepentimiento. Es su voz la que obra en el corazón de los hombres a través del Espíritu cuando su palabra es proclamada. No es cosa ligera entonces lo que ocurre cada domingo en las iglesias de Cristo. Dios se hace presente en el culto de adoración.
y la voz de su Hijo es escuchada cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente. Como alguien lo ha dicho, aquellos que rechazan el Evangelio no están rechazando al expositor que la predica, sino al Hijo de Dios mismo. Dice el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, ¿cuánta atención debemos poner nosotros a la palabra de Dios predicada por aquellos a quienes Él ha llamado? Ya no importa si somos judíos, si somos gentiles, si nacimos en Belén o en La Habana o en cualquier otra parte, lo importante es estar en Cristo. Porque todos los que están en Él, por la fe, ahora forman el verdadero Israel de Dios, que es la iglesia. Así que, dice el 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Bueno, ¿y de qué nación somos? ¿Ciudadanos de qué nación? De la misma que antes estábamos excluidos, como dice el versículo 12. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versos 28 y 29, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y ahí es que nos alcanzó el Señor. Y Pablo usa dos figuras adicionales en el texto que vamos a ver mucho más brevemente. No solo somos en Cristo una nación, sino que también formamos una sola familia. En Cristo ahora formamos una sola familia. Dice el 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La comunión de los creyentes entre sí está supuesta a ser sumamente cercana y cálida. Tenemos que amarnos, por eso es el mandamiento, a amarnos, porque estamos cercas. Somos ahora miembros de la misma familia. Y como una familia sola que somos, porque somos hermanos entre sí y tenemos a un mismo Padre, tenemos que estar así, cerca, queriéndonos, ayudándonos, amonestándonos, exhortándonos, animándonos, orando los unos por los otros. Lo que Pablo está diciendo aquí a estos creyentes gentiles es que ellos son parte de la familia de Dios. Y lo mismo podemos decir de todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo. Somos una familia y debemos tratarnos como familia. Aunque en algunas familias las cosas no pueden. Pero lo bonito de la familia. Pero no solo formamos una sola nación y una sola familia, sino también en tercer y último lugar, un solo templo. Versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aunque esta figura es muy densa para poder nosotros explicarla de manera exhaustiva, lo que Pablo está diciendo aquí básicamente es que la iglesia de Cristo
es como un gran templo espiritual. El fundamento de esa edificación es la enseñanza de Cristo revelada a través de los apóstoles y profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y Cristo es su piedra angular. Los apóstoles fueron hombres escogidos por Dios para revelar por medio de ellos su voluntad. O sea, la iglesia que estaba formándose, y los profetas que se mencionan aquí son aquellos hombres que daban a conocer esa voluntad de Dios, esa voluntad de Cristo, mientras que el Nuevo Testamento estaba siendo conformado, estaba en proceso de ser completado. Una vez completado el Nuevo Testamento y las iglesias contaban con los escritos apostólicos, ese don de profecía, y respetando a los que son continuistas, cesó completamente. Todo lo que Cristo quería revelar a su iglesia, ya lo dijo por medio de los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento, dice Pablo, sobre el cual ahora edifican todas las iglesias verdaderas del Señor. Y la piedra angular que da coherencia, que da armonía, que da belleza a toda esa edificación es Jesucristo mismo. Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. No es Pedro, no es ninguno de los apóstoles, es Cristo, que es la roca, la piedra angular de la iglesia. No solo la coordinación de este templo espiritual, sino también, como dice el 12, el 21, su crecimiento. Finalmente, Pablo nos dice que este templo espiritual, que es la iglesia, formado de judíos y gentiles, redimidos todos por la sangre de Cristo, es un lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en esta era en la que vivimos nosotros del nuevo pacto. Y eso es lo que nos dice el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De más está recalcar que Pablo nos está hablando aquí no de un templo físico, sino más bien de una entidad espiritual. Lo que él está diciendo es que la iglesia de Cristo es el único santuario que Dios tiene en este mundo, donde ha prometido estar. Es allí y no en ningún otro lugar donde Él se hace presente cuando su iglesia se reúne para adorar en el nombre de Cristo. Y nosotros, los creyentes, somos las piedras vivas de ese templo. Ese gran privilegio es nuestro solo por el hecho de estar en Cristo. Para concluir, quisiera traer unas breves palabras de aplicación en torno a la enseñanza de este pasaje. Mis amados, no hay nada en el mundo que sea más importante que la iglesia. Y no hay un privilegio más grande que ser una piedra viva de ese templo espiritual. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios, el santuario donde Él ahora manifiesta su gloria. Nadie puede amar realmente a Cristo y no amar al mismo tiempo a su iglesia. Nadie puede madurar ni crecer espiritualmente si no es en conexión con este organismo vivo que de Cristo mismo recibe su crecimiento. Por eso yo les pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿es la iglesia importante para ti?
¿Puedes decir de ti que realmente amas la iglesia de Cristo? ¿Que te preocupa su crecimiento? ¿Que te interesa su salud espiritual? ¿Haces provisión cada domingo o cada reunión de la iglesia para estar aquí a tiempo cuando Dios nos visita desde el cielo? ¿O para orar, suplicando por el avance y fortalecimiento de la iglesia? Pero seamos más específicos. ¿Qué tanto amas esta iglesia en la que Dios te ha colocado? Es aquí donde podrás mostrar mayormente tu interés por la iglesia. Es en este lugar donde puedes poner en práctica los dones que Dios te ha dado. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para que esta iglesia, Los Pinos Nuevos, Habana Vieja, se fortalezca y continúe creciendo? ¿Qué estás dejando de hacer por esa misma razón? En segundo lugar, este pasaje nos muestra la enorme importancia de la unidad de la iglesia. Puede ser que algunos hayan estado pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? El asunto de los gentiles y los judíos, si ese no es un problema para ninguno de nosotros en absoluto. Mis hermanos, los hombres han seguido levantando barreras, han seguido procurando estar separados los unos de los otros. Algunos levantan las barreras del color, algunos la de la condición social, etcétera, etcétera, pero son barreras. Pero ninguna de esas barreras debe separar a los hombres de Cristo. Tengan más o menos dinero, sean blancos o negros, sean cubanos, españoles, americanos. Estamos en Cristo. Pertenecemos a Él. Somos miembros ahora de una familia. Debemos manifestar esa relación filial a través de una relación unida y tierna con nuestros hermanos. No con algunos, con todos ellos. Y no es que no podamos tener más afinidad con uno que con otro. El mismo Cristo tenía más afinidad con uno, pero con todos nuestros hermanos. Mis amados, todavía tenemos pecado morando en nosotros. Está ahí, tratando de salir. Y eso causa fricción entre los creyentes, entre los hermanos. Pero la Biblia nos ha dejado principios para cuando aparezcan esos conflictos, poderlos solucionar. Es altamente pecaminoso que un hermano se aleje de otro y no haga el más mínimo intento por revertir esa situación, por cambiar esa situación, por arreglar esa situación y procurar la reconciliación de una manera bíblica. Y en cuanto a ti, mi amigo, mi amiga, si aún no estás en Cristo, entiende que tu condición es la que Pablo describe aquí, pero no tienes por qué seguir así, viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario para que los hombres se encuentren con Él y así reconciliarlos y perdonarlos.
¿Cuál es mi exhortación? No deseches la palabra de Cristo en este día, porque no será a mí a quien despreciarás, sino al único que puede salvarte hoy y por la eternidad. Al único que puede reconciliarte con Él. Dios nos bendiga. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú hiciste posible con la destrucción de esa barrera que fue derribada en el Calvario, hacer posible la reconciliación. No solamente de los judíos y los gentiles, sino contigo. Y eso ha llegado a nosotros también. En tu amor hemos sido reconciliados contigo. Y ahora gozamos de estos grandes privilegios de pertenecer a la familia de la fe, a tu iglesia. Señor, también permite que los que están hoy aquí y han escuchado no vuelvan a sus casas sin antes tener el encuentro contigo, sin antes pedirte que les perdones, sin que antes hayan ejercido la fe en Cristo para perdón de sus pecados. Señor, ten misericordia también de este Señor. En tu amor suplicamos que nos des ver tu misericordia y que tú le restaures y que Él pueda estar bien. Utiliza a los médicos, Señor. Y ahora despídenos con tu paz y con tu amor. Es el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.